Tequila. Palabra mágica que representa la tradición de un pueblo, el misticismo de una bebida y la identidad de una raza. José Cuervo es un tequila derivado del agave y uno de los elementos más representativos de la cultura mexicana, ya que es la primera marca de tequila 100% de agave mexicano reconocido mundialmente. Nuestra investigación está enfocada en un periodo muy importante para el desarrollo José Cuervo, siendo este de 1900 a 1950, puesto que este amplio periodo histórico se presenta al final de la época porfiriana, la Revolución Mexicana y la época posrevolucionaria, en donde hubo muchas afectaciones históricas a todos los sectores de las empresas, pero el tequila José Cuervo logró sobrepasar la crisis y volverse lo que hoy conocemos como una empresa de talla mundial, por lo que nos surgen las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los acontecimientos más relevantes que vivió la empresa antes de llegar al siglo XX? ¿Cómo logró sobrevivir a los cambios políticos y revolucionarios del comienzo del siglo XX? ¿Y cómo se adaptó a los cambios que sufrieron la sociedad mexicana en los ámbitos sociales y económicos, principalmente en la época posrevolucionaria? Información básica de la empresa. La empresa José Cuervo es una empresa dedicada a la producción y comercialización de bebidas alcohólicas en México y actualmente cuenta con presencia en diversas partes del mundo, por lo cual se puede categorizar como una empresa grande. Actualmente presenta al mundo la siguiente misión: satisfacer como líderes las necesidades de clientes y consumidores de tequila en el mundo. En México, posicionar nuestras marcas de bebidas en otros segmentos y categorías que incrementen el valor de la marca y de la empresa, y aprovechar la ventaja competitiva de integración vertical desde el campo hasta el consumidor final. Visión: José Cuervo debe de mantener su liderazgo mundial de tequila y debe ser, en los próximos 5 años, el líder en los 10 mercados de mayor potencial, identificándose por la tradición y excelencia de sus productos. Inicio y desarrollo de la empresa de los siglos XVIII al siglo XX. Los inicios de la empresa José Cuervo se remontan a la época de la colonia. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, ya dominaban el arte de la fermentación y la destilación, lo que les permitió aplicar estos métodos para transformar las dulces mieles del agave en un aguardiente fuerte y ríspido, el cual en sus inicios se conocía como vino de mezcal. Fue hasta el año de 1758 cuando José Antonio de Cuervo y Valdés y Suárez comienza la plantación de agave en sus tierras con la ayuda de sus hijos, José Prudencio de Cuervo y José María Guadalupe de Cuervo y Montaño, los cuales iniciaron la destilación de los jugos fermentados del agave en su taberna de la Hacienda de Abajo, ubicada en el pueblo de Tequila, Jalisco, así como de la construcción de Casa Cuervo. En 1758, José Antonio de Cuervo recibe del rey de España autorización para producir vino mezcal y le otorga la concesión de un terreno en el estado de Jalisco, en el cual se instala una pequeña fábrica para la producción de vino mezcal. En 1781, José Prudencio Cuervo compró un terreno sobre el que se construiría una destilería. Este terreno se le denominó la Hacienda de Abajo, y con el tiempo albergaría la destilería José Cuervo y los campos de agave donde se produciría el tequila Cuervo. Con un nombre ya reconocido en la región, Cuervo encontró tierra fértil a la cual podía llamar su hogar. En 1795, José María Guadalupe Cuervo adquiere el título de propiedad del terreno y construye la primera destilería, y se crea la primera concesión para producir tequila de manera comercial a través de una real cédula, con la cual comienza a comercializar el vino mezcal de su producción fuera del área de tequila. De esta manera inicia formalmente Casa Cuervo. A principios del siglo XIX, José Vicente Albino Rojas y Jiménez Montaño funda La Rojeña, la fábrica de la empresa José Cuervo, que se volvería con el paso del tiempo en un emblema y una referencia constante de la producción de productos con base en agave. Esta fábrica inauguró en el año de 1812 en el centro de la localidad de Tequila. Actualmente ostenta el título de la más antigua fábrica de agave de Latinoamérica, la cual, para 1842, comienza a destacar por sus productos con una producción
que llega a los 400 barriles semanales. 7 años más tarde, en 1849, La Rojeña comienza a destacar entre las 10 fábricas de vino mezcal más importantes en la región y en el país, y comienza una ampliación debido a la llegada de ferrocarril. En 1863, Jesús Flores envía barricadas al estado de Nuevo León, a través del Paso, Texas, completando así su primera exportación a los Estados Unidos. El incremento en la reputación de tequila también incrementó las ventas de tequila José Cuervo, siendo esta la primera compañía de tequila en exportar productos a otros países, principalmente Estados Unidos y Sudamérica. En 1880, Cuervo introduce el uso de botella para la distribución de tequila, que permite su fácil transporte a las personas que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Es hasta 1990 cuando se establece el nombre de José Cuervo para distinguir a la empresa, ya que antes se había manejado un nombre como La Rojeña y La Floreña. En esta época, la compañía empezó a participar en exposiciones internacionales de Roma, París, Sevilla, en las cuales sus tequilas recibieron premios por la calidad en su elaboración. Época de estudio de 1900 a 1925. Para el inicio del siglo XX, la empresa José Cuervo se encontraba en una época de esplendor. Posee un crecimiento tecnológico productivo debido a importaciones y económico, pero para antes del año de 1900 la empresa vive un suceso inesperado. La muerte de don Jesús, el dueño. Es en este momento cuando su esposa, Ana González Rubio, queda como heredera de la taberna y en 1900 se casa con José Cuervo. Es en este mismo año cuando se establece el nombre de José Cuervo para la compañía, la cual había manejado nombres como La Rojeña y La Floreña. A principios del siglo, La Rojeña ya contaba con 4 millones de agaves distribuidos en los potreros y en las fincas de Santa Teresa, la de Guevara, Camichines, Santa Ana, Las Cuevas, La Camotera, Los Colgados, La Fundición, El Colorado, Las Marías, San Pedro y Guamuchil, entre otras, lo cual le permitía afrontar la crisis nacional en las ventas del tequila que se producirían en los primeros años del nuevo siglo y le permitiría mantener una constante exportación de tequila a Estados Unidos. En los primeros años del siglo XX, las ventas nacionales totales de tequila producidas en todo el estado de Jalisco presentan una variación, debido a que comienzan el incremento del alcohol producido por siembras de maíz, cerveza, lo cual provoca una disminución de las ventas. El alcohol producido por maguey, como el tequila, comienza a tener una disminución en sus ventas, por lo cual muchas empresas comienzan a vender sus productos en el extranjero y muchas otras comienzan a cerrar. La Rojeña no tuvo problemas y la importación que va ganando José Cuervo casi lo convierte en gobernador de Jalisco durante el gobierno de Francisco León de la Barra. Esto se puede explicar debido a lo siguiente. Durante los primeros años del siglo XX, José Cuervo mantiene una exportación hacia Estados Unidos, comenzada antes de que entrara el nuevo siglo, por lo cual las disminuciones en las ventas nacionales de tequila no afectan en gran medida. En el siglo XX, las producciones anuales de tequila de las destilerías existentes eran de 10 millones de litros producidas por 87 destilerías, con sembradíos de 70 millones de agave al comienzo del siglo y que en los años siguientes se reducirá su cantidad a 20 millones para el año de 1910. José Cuervo tenía 4 millones de agaves del total de 70 millones de todo el estado de Jalisco, por lo que al siglo XXI posee un 5.7% del mercado del agave y para el año 1910 ya posee más del 20% del total del mercado, que representaría un 20% considerado que para 1910 seguía manteniendo solo 4 millones de sembradíos de agave, pero durante estos primeros 25 años, de 1900 a 1925, la empresa comenzó a comprar y adquirir los sembradíos y las destilerías de la competencia. Y durante estos años, las importaciones de tequila se maximizan debido a que José Cuervo comienza a exportar. Su tequila comienza a ser conocido a nivel mundial y comienza a ganar premios en diversos países como Francia y España. De igual manera, José Cuervo comienza a hacer grandes inversiones en el pueblo de Tequila,
donde tenía la principal destilería. Además de industriales, José Cuervo y su esposa Ana se dedicaron a mejorar las condiciones del pueblo de Tequila, dotaron de agua a la población, arreglaron las escuelas municipales y parroquiales, construyeron lavaderos bajo techo, las duelas para los pisos de la iglesia, regalaron un reloj público, tendieron una vía de tren para el servicio público, mandaron empedrar las calles y ampliaron la plaza de armas. Cuando el cementerio se llenó, José Cuervo compró un terreno, lo cercó y lo regaló al municipio. Las inversiones que realiza José Cuervo presentan grandes cantidades de dinero, ya que durante esta época la empresa manejó una liquidez y solvencia muy alta. Solamente las transacciones realizadas para la compra de los terrenos en el pueblo de Tequila ascienden a más de 196.650, las de Guadalajara a más de 39.300 y por último las de la Ciudad de México fueron de cerca de 518.864, con un total de 754.814 por todas sus inversiones realizadas en el país. Estas inversiones se realizaron durante los primeros años del siglo XX. Ejemplo de esto es que en 1908, poco más de 2 años antes del inicio de la lucha armada, doña Ana y don José se hizo de una casa en Guadalajara y de demás terrenos. Para 1914, las fuerzas revolucionarias amenazan con saquear Guadalajara. Virginia Gallardo, futura heredera de Cuervo, la cual estaba casada con Juan Beckman, cónsul alemán en esa ciudad. Con este casamiento, la empresa José Cuervo logra introducir capital extranjero, que le permite la industrialización de la compañía y su continua exportación. Además, la línea de sangre nacida de este matrimonio es el que controla la empresa José Cuervo hasta nuestros días. En 1921, muere José Cuervo y su esposa Anita González Rubio quedó nuevamente al frente de La Rojeña. Durante estos últimos años no se localizan datos acerca de la producción, ventas o sembradíos que posee José Cuervo, debido a que la rebelión de 1910 a 1921 obstaculizó la obtención de datos por parte del gobierno en esta época. Época de estudio, de 1926 a 1950. En los 25 años que continúan después de 1925, los sucesos que marcaron la historia de la empresa José Cuervo en el ámbito familiar fueron muy pequeños en comparación a todo lo vivido en siglos anteriores. Durante el periodo de la Revolución Mexicana, la empresa era propiedad de José Cuervo La Bastida, el cual al morir la deja en manos de Ana González Rubio, también llamada la tía Anita, la cual posteriormente hereda a sus 2 sobrinas, Virginia y Guadalupe Gallardo González Rubio. Esta última administró la empresa José Cuervo hasta 1957, junto con su esposo alemán Juan Beckman. Durante este cambio en la administración interna, la empresa comienza a verse sumergida en un periodo de cambio en su contexto externo que le verá afectaciones en sus ventas nacionales, mas no obstante en las ventas internacionales no tendrá graves repercusiones. A partir del inicio del siglo, comenzó a existir una disminución en la cantidad de tequila producido. Para 1925, la producción de tequila en el estado de Jalisco es de más de 500,000 de barriles, lo cual demuestra que después de los primeros años del siglo, donde el alcohol de maíz comienza a ser producido en grandes cantidades, vuelve a haber un incremento en la venta de tequila a comparación de cerveza. Después, a 1925, se comienza a observar una disminución en la producción de tequila, producido a 2 factores. Primero, la disminución de la materia prima, sembradíos de agave, y años más tarde a la tendencia antialcohólica que se va generando en todo el país Debido a esto, pequeñas destilerías locales y grandes empresas como José Cuervo comienzan a hacer diversas estrategias comerciales, acaparando cantidades grandes de agave, con lo cual garantizan el abasto de la producción, pero también comienzan con una especulación en el precio del mezcal y de los derivados de este. Para 1928, un segundo factor nacional afectó al mercado tequilero. Una tendencia antialcohólica se observa en las acciones que los gobiernos federales comienzan a realizar con la aplicación de políticas antialcohólicas y de regulación del tequila.
Las políticas antialcohólicas comenzaron durante los años finales de la Revolución, de 1915 a 1917, a implementarse en diferentes regiones del país para disminuir el consumo de bebidas alcohólicas. Algunas de estas estrategias eran la unificación de un pago de impuestos por vender, horas reglamentarias y la ley seca. A mitad de los años 20, se desarrolló a nivel nacional una campaña exhaustiva contra el alcoholismo que tomaría varias estrategias, comenzando con el reglamento para alcoholes, tequila y mezcal, siendo público el 29 de enero de 1928, con el objetivo de garantizar la pureza y los procedimientos de elaboración del destilado jalisciense, posteriormente aplicándose a nivel nacional. Debido a los aumentos que tienen que realizar sobre sus precios, en 1933 los dueños de varias empresas de Jalisco dedicadas a la producción de tequila se reúnen para formar un grupo tequilero bajo nombre de Productores de Tequila S.A. Entre las marcas que formaron esta asociación fueron Azteca, Cedros, Crema Sauza, La Rojeña de Cuervo, Triunfo, entre otros. En 1933 eran 28 miembros. Para inicio del año siguiente disminuye a los 26 que la formaran hasta su extinción, con la participación de 26 de los principales fabricantes establecidos en las poblaciones de Tequila, Amatitlán y El Arenal, así como en algunas tabernas de las haciendas de la comarca y en la nueva región manufacturera de los Altos de Jalisco. Con el objetivo de defender los intereses del gremio, uno de los más importantes miembros de este grupo fue José Cuervo. La empresa José Cuervo durante la década de los 30 y 40 encuentra un mercado potencial en el extranjero y debido a las barreras antes mencionadas existentes en el país, dedican sus esfuerzos a la venta en el extranjero, siendo Estados Unidos su principal mercado de importación, debido al bajo precio que maneja la empresa en comparación a otras bebidas alcohólicas. La exportación de la bebida a Estados Unidos se mantuvo en auge durante el segundo conflicto armado de escala mundial. Los envíos se hacían a granel en barricas por medio del ferrocarril subpáctico que pasaba de forma estratégica por la comarca y conectaba con la ciudad de Nogales, Sonora. Para 1945, las exportaciones que realiza la empresa José Cuervo alcanzan las 5.000 cajas anuales. La empresa exporta el 80% de la producción a partir de estas fechas y a partir de 1950 logra obtener el 35% de participación de mercado de Estados Unidos. Para la década de los 30, la situación interna del país cambia, produciendo un auge nuevamente de los productores de la empresa José Cuervo. A pesar de los problemas que se le habían presentado en la década de los 20, la empresa encuentra una renovación de fuerzas a partir del año de 1936 hasta el año 1957. Durante esta época, la empresa alcanza una gran popularidad debido a sus productos comienzan a salir en películas de la denominada Época de Oro, donde una de las principales figuras que impulsa el incremento de las ventas de tequila, entre ellas José Cuervo, fue Pedro Infante, que representaba para esa época el estereotipo del varón mexicano, un hombre valiente, noble, mujeriego y sobre todo un buen bebedor. Es durante esta década cuando el gobierno posrevolucionario busca dotar de una identidad al país, por lo cual comienza a buscar elementos en los estados que identifique al mexicano, siendo el estado de Jalisco donde encuentran muchos de estos. En algunos elementos destaca la ranchería, el mariachi y por supuesto el tequila.